Hola, te habla Francisco Calderón y en esta ocasión vamos a revisar y vamos a reflexionar acerca de las grandes diferencias que hay entre la misa católica y el culto evangélico, las diferencias que hay entre las creencias de fe entre los católicos y los protestantes. Especialmente vamos a hablar del culto. ¿Qué es lo que hacemos en el lugar que llamamos iglesia? Sabemos que iglesia somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Somos todos aquellos que hemos sido bautizados y que hemos ingresado a la familia de Dios por medio de ese bautismo. Y sabemos que somos el cuerpo de Cristo que vive ahora para Él, en Él y por Él. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a comenzar hablando de un pasaje bíblico. En el camino hacia Emaús, Jesús se junta a dos discípulos que se iban tristes y decepcionados, pues cuando Cristo murió crucificado, pensaron que su esperanza también había muerto. Sin saber que Jesús mismo iba con ellos, lo escuchaban hablar de la forma en que las profecías de las Escrituras debían cumplirse respecto del Mesías y Salvador. Cuando Jesús hace como que se va y los deja, ellos, los discípulos decepcionados, lo invitan a permanecer, a quedarse con ellos. Le dicen, quédate con nosotros, porque la noche está avanzada. Jesús se queda con ellos, y estos discípulos se sienten seguros con este extranjero y sienten paz con sus palabras, pues ellos pensaban que era eso precisamente, un extranjero que iba de paso y que no sabía todo lo que había sucedido en ese momento, en ese lugar donde habían crucificado a Jesucristo y que había muerto el Señor. Pero ellos no solo quieren que se quede porque se está haciendo de noche, sino que quieren que se quede porque perciben algo especial en Él. Ellos sienten consuelo con las palabras de Jesús cuando les explica las Escrituras acerca del Mesías. Y ellos, sin saber que Él era el Cristo resucitado, lo escuchan de buena gana y comienzan quizás a animarse de nuevo, porque ellos se iban de Jerusalén, iban hacia Emaús, iban escapándose, iban con miedo, iban porque pensaban que ya su esperanza había muerto. Pero cuando Jesús, quedándose con ellos, parte el pan, entonces lo reconocen. Y a su petición, cuando ellos le piden al Señor, quédate con nosotros, Cristo responde, me quedo con ustedes en la Eucaristía, en el partimiento del pan. Entonces, dicen las Escrituras, que ellos reconocen que Él es el Señor Jesucristo. Y estos discípulos dicen, ¿que no ardía nuestro corazón? ¿No sentíamos ese fuego adentro de nosotros cuando nos explicaba las Escrituras? Dice entonces que ellos salieron de ese lugar y regresaron rápidamente a Jerusalén para hablar con los demás discípulos y decirles que se habían encontrado con Jesucristo mismo resucitado. Ya no tuvieron miedo de la oscuridad y de la noche, sino que salieron rápido a anunciar, el Señor se ha quedado con nosotros, resucitó y está en la Eucaristía, está en el pan y está en el vino como Él lo prometió cuando dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Ahí el Señor se manifestó con estos discípulos y les mostró que esa era la forma en que Él iba a quedarse con nosotros, en la Eucaristía. Nosotros como católicos sabemos y entendemos que el centro y propósito de nuestra vida espiritual es Jesucristo. Toda la liturgia católica se centra y gira alrededor de la Eucaristía. El centro y propósito de la misa es Jesucristo. La misa es nuestro culto por excelencia. La misa no es algo que el ser humano haya ideado o se haya imaginado cómo celebrarlo para recordar al Maestro, para recordar a nuestro Divino Redentor Jesucristo. La misa es el mandamiento de Jesús a sus discípulos cuando en la última cena les dice, hagan esto en memoria de mí. Y eso es lo que hacemos en la misa, obedecer ese mandato hermoso de Jesucristo por amor, por gratitud a Él, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros.
Sabemos que en la Eucaristía Jesucristo está presente y ese es el centro de nuestro culto. Jesús está presente verdaderamente en cuerpo, alma y espíritu en los elementos del pan y el vino consagrados. La misa es la Eucaristía. La Eucaristía es Jesucristo mismo. Y toda nuestra misa, todo nuestro culto gira en torno a nuestro Señor, gira en torno a escucharlo, obedecerlo, amarlo, honrarlo, darle gracias, hacer el compromiso de vivir en santidad, de abandonar el pecado y reconciliarnos con Él. De hecho, por eso el Señor nos deja los sacramentos también. Son esas ayudas espirituales, son esos signos sensibles con los cuales nosotros podemos cuidar y guardar nuestra salvación. Nosotros tenemos el deber de cumplir con estos sacramentos, no solamente como un resultado de un mandamiento, no solo es algo como para quedar bien con Dios, es algo que nos ayuda a nosotros a permanecer en la fe, a cuidar nuestra salvación, a cuidar aquello que a Jesucristo le costó su vida, su misma sangre, su corazón destrozado y que le costó cargar con el pecado de todos nosotros. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aunque no somos dignos de que Él entre en nuestra casa, Él viene a nosotros y Él se hace presente. Jesucristo se hace presente realmente en la misa. Y ahora, hablando directamente de nuestro culto, el centro de la misa es el sacrificio de Jesucristo. En esta ocasión, en la misa, se recuerda lo que Jesucristo hizo, pero no solamente se recuerda. Es importante enfatizar que hacemos en memoria de Él la misa, que todas las oraciones desde el principio, incluso cuando hay cantos en la misa y cuando se hace el canto de entrada y después nos presentamos delante de Dios, después le pedimos su piedad y misericordia, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, le damos la gloria a Él cantando hermosamente esas palabras: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cada punto de la misa nos lleva a el encuentro con Jesucristo crucificado, con Jesucristo sacramentado. En la misa se hace presente el momento eterno de la cruz. La misa no es la repetición del sacrificio de Cristo, sino que Dios nos introduce al verdadero momento de la crucifixión cuando estamos nosotros en la misa y cuando el sacerdote consagra los elementos del vino y el pan. Y entonces es cuando nosotros estamos presentes delante de Cristo crucificado y es cuando esa salvación de Él viene a nosotros y es cuando recibimos a Cristo. A Cristo no se le recibe solamente una vez como lo hacen los evangélicos y los protestantes, mediante una oración de fe en donde repites: yo te recibo, Señor, como mi Salvador, creo en ti, me arrepiento de mis pecados y ahora quiero vivir solamente para ti. Los evangélicos protestantes dicen que esa es la forma de recibir a Cristo y se recibe solo una vez en la vida y ya después sigues viviendo como una buena persona, lees la Biblia, creces en lo espiritual y le sirves a Dios. Pero los católicos sabemos que Cristo se hace presente en ese momento eterno, cuando se celebra la misa, cuando el sacerdote consagra los elementos, estamos introduciéndonos, el Padre Eterno Dios nos introduce a ese momento de la cruz. Y cuando estamos en ese momento de la cruz, es cuando recibimos a Cristo en la comunión, en el pan y en el vino. Nosotros recibimos a Cristo constantemente. De hecho, es uno de los mandamientos de la Iglesia, comulgar todos los domingos y los días de guardar, los días de fiesta particular o especial, como por ejemplo los días especiales de la Pascua, la Semana Santa, Navidad, celebraciones especiales. Nosotros entendemos como católicos que el centro de nuestra reunión no es solo ir a escuchar un sermón bonito, no es solamente ir a cantar alabanzas, no es solamente ir a pasar un momento con los hermanos. No, el momento especial de la Iglesia Católica en el culto, en la misa, es encontrarnos con Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él mismo, nuestro Dios, habita en la eternidad.
Dios vive sin tiempo, sin espacio, sin límites de estas cosas. Dios no está limitado por el universo, por las distancias, ni por el tiempo. Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Es un misterio que no podemos comprender con nuestra mente humana, pero así es. El Señor habita en la eternidad, y en esa eternidad Él hace presente ese momento de la salvación, ese momento de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo en cada misa, en todo el mundo. La misa es el sacrificio continuo que nosotros celebramos, en donde Cristo se hace presente, en donde el Espíritu Santo hace realidad ese momento para nosotros. Entonces ese es el centro de nuestra misa, ese es el centro de nuestro culto como católicos. Nosotros lo entendemos como la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que Cristo nos mandó. Y los cultos evangélicos, vamos a revisar qué es lo que se hace. Al menos en donde yo estuve, en el ambiente pentecostal, que yo pertenecía a varias congregaciones pentecostales, lo que se hace en este culto es ir, tener un momento de alabanza y adoración, que es la música, canciones bonitas, canciones que hablan de Dios, canciones que son muy sentimentales, que te pueden hacer hasta llorar. Y bueno, hay un momento de música, alabanza y adoración. Después está el momento de recoger las ofrendas. Se recogen los diezmos, las ofrendas, con una canción de fondo bonita, con unas palabras motivadoras para que la gente dé su ofrenda y su diezmo. Y después de eso viene la predicación del pastor. Viene una palabra de Dios, una palabra que eligen al azar y que es diferente en cada iglesia evangélica porque realmente no llevan una unidad de culto. Entonces viene como tercer acto esta predicación. Que esta predicación, bueno, se revisa la palabra de Dios, se trata de escudriñar las escrituras, se trata de motivar a la gente a vivir para Dios. Y ese es el culmen del culto evangélico. Básicamente son estos tres elementos. Es entonces la música de alabanza y adoración, el recoger los diezmos y las ofrendas, y después la predicación de la palabra de Dios. Y al final se hace alguna oración en base a la palabra que se predicó. Se hace alguna oración de compromiso con Dios, de gratitud. Se llama a las personas que vienen por primera vez a la congregación a que acepten a Cristo a la manera en que ellos piensan que se acepta a Cristo. Y se termina el culto evangélico. Básicamente, el centro del culto evangélico es la predicación, no es Cristo. ¿Por qué digo que no es Cristo? Porque la música es muy bonita, sí, te habla de Dios, y no dudamos que hay quienes le cantan a Dios con todo su corazón, que quieren consagrarse, quieren vivir para el Señor, quieren servirle a Él, y está bien, eso es bueno. De hecho, la Renovación Carismática Católica tiene un culto muy parecido a los cultos evangélicos protestantes. Pero la Renovación Carismática sabe que aunque tienen sus reuniones con cantos de alabanza y adoración y mucha oración, se sabe en la Renovación Carismática que nada supera a la misa, porque en la misa Jesucristo se hace presente físicamente en los elementos del pan y del vino. Entonces, el culmen y centro es la predicación. Cuando la gente sale de un culto protestante, salen conmovidos, salen con el corazón emocionado y salen con más conocimiento y dicen, ay, mira, aprendí algo nuevo, aprendí cómo consagrarme a Dios, aprendí esto, aprendí lo otro, algo de la historia de la Biblia, alguna nueva revelación, pero eso es todo. Entonces hay una gran diferencia entre la misa católica y el culto evangélico protestante. Nada más ni nada menos que la presencia de Cristo tal y como Él lo prometió cuando dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No son símbolos, no son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Son realmente Cristo cuando se consagra. Se consagran estos elementos por el sacerdote, que a los sacerdotes es a quienes Jesús mismo les dio la autoridad para poder consagrar estos elementos y que Él se hiciera presente en cada misa.
cosa que no pueden tener los evangélicos protestantes, porque ellos no cuentan con la sucesión apostólica, que la sucesión apostólica es esa autoridad que Cristo les dio a Pedro y a sus apóstoles y que ellos también después impartieron sobre otros de sus discípulos. Y así se fue pasando, transmitiendo esa sucesión apostólica hasta los sacerdotes de hoy, obispos, el Papa y todo el cuerpo consagrado a Dios de la Iglesia Católica. Entonces, qué importante es saber la gran diferencia de estos dos cultos. El culto evangélico tiene al ser humano como centro y como culmen y como lo más grande y emocionante, porque ellos van para escuchar un sermón, van para escuchar a un ser humano, a un pastor, van para escuchar a alguien que sabe mucho, que tiene sabiduría, que ha estudiado y eso está bien, pero no están obedeciendo la palabra de Dios. De hecho, lo que ellos llaman, mal llamado, Santa Cena, ni siquiera lo celebran en cada reunión que tienen. Lo celebran esporádicamente. En algunas denominaciones lo celebran una vez al mes. A cada persona le dan su vasito con jugo de uva. Cada uno toma con sus propias manos un pedacito de pan, que es galleta salada por lo general, algún panecito duro. Bueno, no duro, tipo galletita. Y el pastor hace una oración al frente y cada quien se come su pedacito de pan, otra oración para tomar el vino. Iba a decir consagrar, pero no lo consagran. Solamente hacen una oración de dedicación, de acción de gracias y toman el vasito de jugo de uva. Y es todo. Cristo no está presente de esa manera. Entendemos una cosa, Cristo no solo está presente en la Eucaristía. Dios está en todas partes, está en todo el universo, está en todo el mundo, está en todos los tiempos, como lo hemos dicho anteriormente. Él habita en la eternidad. Y Él está en espíritu en este momento en todas partes. Y donde se hacen oraciones, si tú rezas el rosario en tu casa, ahí está Dios contigo. Si tú estás en tu trabajo y levantas un Padre Nuestro, Dios está contigo y te escucha. Pero el Señor se hace presente particularmente y además físicamente en los elementos del pan y el vino en la misa. Y eso es un culto que no puede tener ningún otro grupo religioso en ningún lado del mundo más que la Iglesia Católica, debido, como dijimos anteriormente, a la sucesión apostólica. Así que son grandes diferencias. El culto evangélico tiene al ser humano como centro, una predicación emocionante, bonita, donde aprendes mucho y quieres portarte bien y ser mejor persona para Dios. Pero la Iglesia Católica tiene a Cristo presente en la Eucaristía. Tiene a Cristo presente de verdad en los elementos del pan y el vino. Qué importante saber esa gran diferencia. Entonces, bueno, es básicamente de lo que trata la diferencia entre estos dos cultos. Otra diferencia muy importante es que el culto católico se celebra todos los días. Es el sacrificio continuo, es decir, el sacrificio continuo al que hacíamos referencia hace rato, que Dios habita en la eternidad y Dios nos hace presentes en ese momento de la crucifixión y muerte de Jesucristo en cada misa. Es un misterio de Dios, pero Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso y es por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz también a nosotros nos alcanza a traer la salvación, porque se dio una sola vez en el Calvario, pero ese sacrificio se actualiza en cada misa para todos los que estamos presentes a través del sacerdote. Entonces, qué importante saber, aquí el culto se celebra todos los días, aunque nosotros vamos normalmente los domingos. La misa está disponible para todos los cristianos todos los días. A diario uno puede ir a misa. A diario uno tiene las lecturas de la misa también en el misal. Nosotros podemos adquirir el misal y ahí están las lecturas que se leen en todas las iglesias de todo el mundo cada día. Entonces, esa es una parte muy importante. El sacerdote está realmente dedicado al 100% al servicio de Dios, al 100% a celebrar la misa, los misterios de Cristo. Este es un compromiso que cada sacerdote hace. Este es un compromiso a través del cual la iglesia es bendecida.
Y el sacerdote está comprometido personalmente, por amor a Cristo, por amor a Dios y por servicio a la iglesia, a celebrar la misa todos los días. Por eso es que el sacerdote es consagrado a Dios también. Por eso es que el sacerdote no se casa, no tiene compromisos con este mundo, porque él realmente sabe lo que es comprometerse a servir a Dios todos los días de su vida. Y como decíamos, insisto, parte de este compromiso es celebrar la Eucaristía, celebrar la misa todos los días. Y el culto evangélico se celebra tradicionalmente todos los domingos. También de repente hay algunos cultos o servicios que tienen entre semana, tradicionalmente los miércoles y los viernes. Algunas veces los sábados tienen ciertas clases, discipulados, clases de Biblia, reuniones de oración, algún otro día tienen reunión de mujeres, pero en realidad no hay un compromiso continuo de permanecer las 24 horas del día celebrando el culto a Dios. Y claro, sabemos que se habla ahí de servirle a Dios, de que toda tu vida debe ser consagrada a Dios, que todos los días, las 24 horas, tu vida pertenece a Cristo y debes servirle a Él en espíritu y verdad. Sí, todo eso es verdad y lo transmiten de la manera en que lo pueden hacer los pastores evangélicos, pero en realidad no está este compromiso de servirle a Dios en espíritu y verdad, dando tu tiempo, dando las horas del día para Cristo, dando todo litúrgicamente hablando también para el Señor. Este es otro tema que también se podrá tratar posteriormente, pero tenemos en la Iglesia Católica, por ejemplo, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas también son las oraciones que el sacerdote se compromete a rezar todos los días por el pueblo de Dios. Pero también hay una liturgia de las horas del pueblo, para nosotros, para los laicos. Y esa liturgia de las horas también son las oraciones que levantamos a Dios desde temprano en común. Existe, por ejemplo, la oración de laudes, que es en las mañanas, las vísperas que es en la tarde, las completas que es en la noche, pero también hay una serie de otras oraciones y rezos a lo largo del día que todos podemos cumplir como católicos y que aunque opcionales, también están ahí para que nosotros podamos unirnos como iglesia en esta liturgia diaria. Entonces, esa es otra de las grandes diferencias. El culto católico es diario 24 horas al día. Podemos rezar el rosario también, que esa es una contradicción para los evangélicos, pero bueno, es parte de nuestro culto, no es parte de la misa, pero es parte de nuestro culto personal, pero también como una obligación. Brevemente voy a explicar qué es el rosario. El rosario es la vida de Jesucristo. Muchos confunden que como el rosario está relacionado directamente con María, es un culto a María, a la Virgen María, y no es así. Es la Virgen María con nosotros, los cristianos, en culto hacia Dios, hacia Jesucristo. La Virgen María siempre nos va a llevar hacia Jesucristo, nunca va a buscar adoración, nunca va a buscar que a ella se le dé culto, se le rinda esa adoración que es exclusiva solamente para Jesucristo su Hijo. María Santísima nos lleva hacia Jesucristo. Esa es parte del culto de nosotros los cristianos católicos. Entonces es una diferencia muy grande. Los 3 días que tienen de culto los evangélicos contra la liturgia diaria de la Iglesia Católica, principalmente en el compromiso del sacerdocio ministerial, porque también entendemos que todos somos sacerdotes por el bautismo. Todos somos sacerdotes por el bautismo, pero hay un sacerdocio que es ministerial, que es lo que hacen los sacerdotes. Ese también es un tema que se puede extender posteriormente, pero esta es parte de las diferencias. Y un pastor evangélico no tiene una sucesión apostólica, no tiene un llamado realmente en cuanto al ministerio de esta sucesión apostólica.
y eso es muy importante. Por eso no tiene un compromiso diario de celebrar un culto. Incluso por ahí alguna vez yo he escuchado ya a varios, no a uno, a muchos pastores que dicen, a mí déjenme dormir, a mí déjenme estar en mi casa, no me molesten como si fuera sacerdote católico, no me busquen para hacer para hacerles oraciones o para eh, darles un consejo, para arreglarles un problema. Y claro, es verdad, nosotros tenemos que hacernos responsables personalmente de nuestro culto hacia Dios, de nuestra oración personal. Pero ellos se referían haciendo esta diferencia, no soy sacerdote católico, no estoy todo el tiempo para ustedes. Y el pretexto para decir esto es que cada uno es responsable delante de Dios y que ellos no son como un sacerdote católico que está consagrado todos los días al servicio de Dios. Y tienen razón, no están consagrados al servicio de Dios para todos los días, para llevar una vida ministerial exclusiva para el servicio de nuestro Señor. Esa es otra de las diferencias. Espero que haya quedado más o menos claro. El culto católico se celebra todos los días y el culto evangélico se celebra algunos días esporádicamente. Bien, otra diferencia muy importante es que los templos católicos para el culto y servicio a Dios son exclusivamente para Dios. Son lugares consagrados. Algunos tienen siglos ya y son únicamente para el servicio de nuestro Señor. Son únicamente para el servicio ministerial, son para la reunión de la iglesia, son para estar presentes juntos como cuerpo místico de Cristo. Cosa que no tienen los evangélicos. Pueden rentar una bodega muy grande, vaciarla, limpiarla, adornarla y ese es su lugar de culto. Pero si les piden ese lugar, bueno, tienen que buscar otro. Muchas de estas congregaciones evangélicas se reúnen en salones de fiesta. Yo estuve en un lugar que se reúne en un salón muy elegante de fiestas ya por muchísimos años. Yo llegaba a pensar, bueno, el día anterior la gente está aquí y muchas personas se emborrachan, muchas personas dicen groserías, muchas personas celebran de forma muy excesiva sus fiestas en este lugar y al día siguiente se pretende celebrar a Dios en ese lugar donde hubo pecado, donde hubo maldad, donde no es un lugar consagrado para la presencia de Dios. Y los domingos se reúne ahí los evangélicos para celebrar a Dios, para celebrar a Cristo. Esa es también una contradicción. Los templos católicos son exclusivamente para el servicio santo de Dios y son santificados por la presencia de Cristo y son dedicados totalmente y al 100% para nuestro Señor. Y la iglesia lo sabe. Nosotros sabemos porque hay un respeto muy distinto cuando entras a una iglesia católica que cuando entras a un lugar de culto evangélico. Entonces, ¿qué diferencia también en ese aspecto? Las iglesias católicas están adornadas como lo están porque es la ambientación que nos lleva, que nos remite a lo que estamos haciendo, a un culto sagrado, a un culto donde estamos junto con los ángeles, junto con los santos, adorando a Jesucristo, celebrando a Jesucristo, haciendo el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es por eso que los templos están adornados de esa forma. Vemos las figuras de los santos que nos inspiran a ser como ellos, que ellos siguieron y adoraron a Cristo hasta el fin, durante toda su vida, con muchos ejemplos. Esa es otra gran diferencia. Tenemos los ejemplos de las vidas de los santos, de los mártires de la Iglesia Católica desde el principio de la historia de la Iglesia, desde hace 2000 años. Entonces, es un mar de diferencias. Principalmente hablamos en este mensaje de lo que es el culto con sus diferencias. Vamos a estar hablando de muchas cosas, como les decía, como la liturgia, como las vidas de los santos. Lo que sí quiero enfatizar en este mensaje también es que todo es para Cristo. Todo es adoración a nuestro Señor, gratitud a nuestro Señor por la salvación que nos trajo a través de su muerte y resurrección. No es como los evangélicos creen, que nosotros adoramos a otras personas que son los santos. No, no los adoramos, los tomamos como ejemplo y tenemos comunión con ellos porque todavía están vivos en el cielo, en el reino de Dios. Y esa es la comunión de los santos, que nosotros podemos tener comunión con esa iglesia triunfante, nosotros como iglesia militante.
Entonces, qué importante saber esto también en cuanto a las diferencias de nuestra fe. Es un mar, son 1500 años de ventaja que la Iglesia Católica tiene, y lo decimos con humildad y con acción de gracias a Dios. Son 1500 años de ventaja sobre los 500 años a partir de Martín Lutero y la Reforma Protestante que nosotros tenemos de culto, de conocimiento, de concilios, del cuerpo de Cristo unido, muchas veces con pruebas, con grandes imperfecciones, con muchas situaciones difíciles e incluso de pecado que han existido en la Iglesia Católica, es verdad, pero aún así la Iglesia ha sobrevivido no por sus propias fuerzas, sino porque Cristo cumple su palabra cuando Él dijo: y sobre esta iglesia que yo he fundado, el infierno no triunfará, ¿verdad? Porque así le dijo Jesús a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no triunfarán, no prevalecerán sobre ella. Y así es como Cristo ha cuidado a su iglesia, que por cierto podemos decir, la iglesia es la esposa de Cristo. Un hombre no puede tener varias esposas. Una sola es la esposa y una sola es a la que debe de cuidar. Aunque haya muchas otras que se parezcan o pretendan acercarse a él para convertirse en esposas, solo hay una esposa de Cristo, y es la Iglesia Católica, a la que el Señor ha cuidado por estos 2000 años. Y es bien importante saber esto. Hermanos evangélicos, acérquense a la iglesia de Dios, a la esposa de Cristo. No estén con una que pretende ser esposa, sino acérquense a la esposa, que es la que sabe cómo celebrar a su esposo, cómo adorar a su esposo, cómo servirle a su esposo. Esa es la Iglesia Católica. Y yo puedo decirles por mi parte que cuando era evangélico extrañaba mucho, porque yo, bueno, fui católico, como ya muchos lo saben por mi testimonio. Fui católico practicante, estuve mucho en los grupos de jóvenes, hice coros para la misa, cantábamos la misa, era parte de la organización de la Pascua Juvenil cada año con los salesianos de San Juan Bosco, también estuve en la Renovación Carismática. Y después, por la emoción de muchas cosas, sobre todo por la música tan bonita que tienen los evangélicos protestantes, me fui un tiempo con ellos. La verdad es que extrañaba mucho la parte de la Eucaristía, la parte de la consagración, la parte de poder tener los elementos del pan y el vino. Y bueno, es una de las cosas que me hizo regresar a la Iglesia Católica, el entender que no había una autoridad espiritual, no había una sucesión apostólica en la cual pudieran los pastores consagrar. Bueno, ni siquiera le llaman consagrar, ¿no? Cuando hacen la mal llamada Santa Cena, como les hemos dicho, no consagran nada, solamente hacen unas oraciones de dedicación y de acción de gracias, y es todo. Eso, como les decía, en cuanto al pentecostalismo, que es en donde yo estuve, que es una de las iglesias evangélicas más emocionalistas de todas. Es donde la gente danza, brinca, gritan, hay mucha emoción de por medio y muy poco de espiritualidad y muy poco de reverencia, que esa es una cosa que también como católicos debemos rescatar, la reverencia en el culto. Debemos rescatar esa parte importante y sagrada, nuestra consagración, nuestra forma de vivir la fe. Entonces, qué diferente es asistir a una misa, que por cierto, por muchos años hemos escuchado y leído que hay que oír misa. No es oír misa, es participar en la misa, participar de la Eucaristía. En posteriores programas vamos a revisar las partes de la misa, como cada una de las partes de la misa tiene su principio bíblico, su principio espiritual, por qué la misa está estructurada de la forma que se hace, y un comentario también muy importante. Nosotros en la misa tenemos la misma celebración en todo el mundo cada día. ¿Por qué? Porque la iglesia está organizada de esa forma. Nuestros tiempos litúrgicos son muy importantes y en todo el mundo se celebra la Pascua, obviamente al mismo tiempo, porque son los tiempos
cronológicos en los que se celebra la Pascua. La Navidad es lo mismo, pero las mismas lecturas que se leen aquí se leen en Europa, se leen en Estados Unidos, se leen en todas partes. La iglesia crece junta, la iglesia tiene una comunión, la iglesia católica tiene una comunión. La iglesia no solamente somos los que estamos aquí en la tierra y que hemos sido llamados por Jesucristo al arrepentimiento y que nos hemos bautizado. La iglesia también son los santos que están en el cielo y son las almas que están en el purgatorio. De esas cosas vamos a hablar posteriormente. Entonces, qué importante saber que la iglesia no solamente somos los que estamos aquí vivos, sino que hay una iglesia triunfante que son los santos que ya están en el cielo. Hay una iglesia purgante que son las almas que todavía no salen del purgatorio, que ya están salvados. El purgatorio no es una segunda oportunidad para salvación. El purgatorio es para las almas que mueren todavía con la necesidad de purificar algunos pecados. Y tienen que pasar por ese momento porque sin santidad total nadie podrá ver a Dios. Entonces esa es parte de la iglesia purgante, y la iglesia militante somos los que estamos en la tierra y somos los que debemos valorar ese culto que nosotros le rendimos a Dios en la misa. La misa es el culto por excelencia. La misa no es una idea humana, no es un invento de seres humanos. La misa es la respuesta al Señor cuando los discípulos de Emaús le dicen, quédate con nosotros, y Él dice, me quedo con ustedes en la Eucaristía. Para esto, anteriormente lo había ya hecho y dicho con sus discípulos en la última cena, cuando Él consagró el pan y el vino, y les dijo, hagan esto en memoria mía. De hecho, el Señor cuando les dice a varios discípulos anterior a la Santa Cena, les dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no verá el reino de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús dijo esto, muchos de sus discípulos lo dejaron, lo abandonaron y se fueron y dijeron, es dura esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y se fueron. Y Jesús les preguntó a sus discípulos más directos, a los apóstoles, Pedro y los demás, Pedro y los 11, les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Fíjense qué importante es esto. Jesús no dijo, ay, miren, perdón, es que no quise decir eso. Es un símbolo. Cuando digo mi carne y mi sangre, es un símbolo, no se asusten. No, Jesús no aclaró eso, porque en verdad no es un símbolo. Martín Lutero lo quiso descifrar como si fuera un símbolo, porque él no tenía la fe necesaria para entender que Cristo de verdad podía transformar el pan y el vino en Él mismo, entrar Él mismo en estos elementos para hacer el pan de vida que Él había prometido. Entonces Jesús nos pregunta, como a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Porque yo estoy en el pan y en el vino, dice el Señor. Pero si ustedes no lo quieren creer, pueden irse, pero van a perder esa bendición tan grande de recibir mi cuerpo y mi sangre cada vez que se consagre en el memorial de mi muerte y resurrección. Así que, hermanos católicos y hermanos evangélicos protestantes, está en nosotros decidir a quién le vamos a creer, si al ser humano, a alguien como Martín Lutero, que él no podía vivir la fe y por eso decía que era imposible vivir en santidad, decía que era imposible vivir guardando los mandamientos de Dios. Entonces por eso él se le hizo más fácil decir, bueno, entonces solo por la fe nos salvamos, ¿no? Bueno, es fácil, ¿no? Hacer una oración de fe y decir que ya recibí a Cristo, pero los católicos sabemos que necesitamos obviamente la fe. Claro, la fe es la que nos lleva a la salvación en Cristo, creer en lo que hizo nuestro Señor en la cruz y que Él es el único camino de salvación. Eso es lo que nos salva. Así es Jesucristo. Pero también sabemos que hay mandamientos, que hay sacramentos, que hay una riqueza enorme en el depósito de la fe católica y que supera a cualquier otra creencia que pueda traer cualquier ser humano al interpretar las Escrituras a su propia manera. Entonces, la invitación es, ¿a quién vas a seguir? A Jesucristo, que dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. O
vas a preferir obedecer la palabra del hombre que dice, no es cierto, no está ahí Cristo, es un símbolo nada más. ¿A quién prefieres creer? ¿A quién prefieres obedecer? La Iglesia Católica tiene el depósito de la fe desde hace 2000 años. Eso supera por 1500 años a los 500 años que van desde que se dio la Reforma Protestante con Martín Lutero. Y que por cierto las iglesias que nacieron con Martín Lutero se dividieron y se siguen dividiendo y se siguen dividiendo hasta el día de hoy. Yo estuve en 2 congregaciones evangélicas muy grandes que se dividieron. Las 2 se dividieron, se pelearon los pastores y el pastor que se salió de una congregación se fue y creó otra. Y luego de ahí salió otra. Y es increíble. No hay una unidad eclesial, no hay un cuerpo místico de Cristo unido en las iglesias evangélicas protestantes. El cuerpo de Cristo, que no es perfecto, pero que está unido por la fe, por el depósito de la fe, por la fe de la iglesia, es la Iglesia Católica. Y esta es la invitación. Conoce la Iglesia Católica. Si tú eres católico, conoce más tu fe, conoce más a los santos padres, conoce lo que dice la Biblia, conoce lo que dicen los padres de la Iglesia, que son también válidos, porque ellos son personas que eran discípulos de los apóstoles de Cristo y que por tanto tienen la doctrina sana. Hay muchos escritos que no pertenecen a la Biblia, que no están en el canon bíblico, pero que nos hablan de la fe de la iglesia en los primeros años después de los apóstoles de Cristo. Pero si te esperas 1500 años hasta Lutero, que interpretó a su manera las escrituras y que dijo que solo la fe salva, que solo la Biblia es válida para conocer las cosas de Dios, entonces estás decidiéndote por el ser humano y no por lo que Dios mandó verdaderamente. Yo invito a todos mis amigos evangélicos y protestantes a que asistan a una misa, a que vayan a la misa, pero no solamente por cumplir con sus familiares, no solamente para criticar o para ver qué se hace ahí, sino que vayan con un corazón abierto, escuchen, vean y reciban lo que Cristo les puede dar en cada misa. Dense cuenta de la grandeza que hay en este depósito de la fe que Dios dejó a la Iglesia Católica. Invito a mis hermanos católicos a que conozcan más la fe, a que se metan más a conocer la doctrina, los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos de Dios, en general el catecismo de la Iglesia Católica, que no es otra cosa que la explicación breve de toda nuestra fe, de todo lo que nosotros debemos creer conforme a lo que Cristo nos dejó. Muchas gracias por escuchar este pequeño, breve, sencillo mensaje. Dios les bendiga a todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada corazón. Así sea.